Hola con todos, sean bienvenidos a esta nueva videoclase donde ahora vamos a hablar acerca de la introducción en la geometría plana, donde hablaremos de los elementos principales o los elementos que dan inicio a este tema, como son los puntos, las líneas y los ángulos para este tema. Ahora, para iniciar a hablar acerca de ello, vamos a dar unos conceptos fundamentales a profundidad. Asimismo, también vamos a hacer la familiaridad con este tema de la geometría plana y también hablaremos de todo lo que lleva en relación a la misma. Entonces, vamos a iniciar diciendo que primero tenemos lo que es el punto, donde nos dice que como definición es un objeto geométrico primitivo indefinible en términos de otros conceptos, que representa una posición en el espacio sin dimensión, longitud, anchura ni altura. En términos más sencillos, piensa en un punto como una ubicación exacta. No ocupa espacio, no tiene tamaño, es como marcar donde uno está parado o posicionado en un mapa, ya que indica nuestra posición, pero no tiene dimensiones físicas. También se dice que en definición euclidiana clásica, un punto es aquello que no tiene partes, o como una definición más moderna, es un objeto geométrico primitivo, indefinible en términos de concepto, pues su notación y representación, como lo vemos acá, está dado o se designa con letras mayúsculas como A, B, P, K, etc. También tiene su representación gráfica, que se dibuja como un pequeño círculo o punto, aunque en realidad no tiene tamaño. Y sus propiedades principales son la adimensionalidad, ya que un punto no tiene longitud, ni área, ni volumen, por lo tanto diríamos que su dimensión es igual a cero. Unicidad de posición, ya que cada punto ocupa una posición única en el espacio. Infinitud entre dos puntos, cualesquiera siempre hay infinitos puntos. Y determinación, ya que dos puntos distintos determinan una única línea recta. También existen diferentes puntos o clases de puntos, como son los colineales, ya que son los puntos que están unidos por una misma recta, y los puntos consecutivos son los que marcan una misma recta siguiendo un orden determinado, por ejemplo A, B, C, D y así sucesivamente. Y aquí vemos cómo es una representación gráfica. También, pues en aplicaciones, por eso en la vida cotidiana, los puntos están en todas partes, como lo son los GPS y navegación, ya que dan la ubicación de un punto con coordenadas específicas, siendo latitud y longitud. En diseño gráfico y digital, pues cada píxel en la pantalla representa un punto con un color. En la cartografía, ya que muestra las ciudades, edificios y lugares de interés que se marcan como puntos en el mapa. La arquitectura, ya que los vértices de una estructura son puntos en el espacio tridimensional. En la astronomía, las estrellas se representan como puntos en mapas celestes, y en la medicina, como en la cirugía robótica, se definen puntos precisos para incisiones. También vamos a hablar lo que es la línea, pues tiene como definición que una línea recta o simplemente línea, como comúnmente lleva el nombre, es un conjunto infinito de puntos que se extiende indefinidamente en ambas direcciones siguiendo una misma dirección constante. Las propiedades de la línea nos dice que es unidimensionalidad, que solo tiene longitud, dimensión 1, terminación, ya que dos puntos distintos determinan una única línea recta. Distancia mínima, la recta es el camino más corto entre dos puntos. Infinitud, ya que contiene infinitos puntos, y divisibilidad infinita, que es un segmento que puede dividirse en infinitos puntos. En la clasificación de líneas tenemos como primero la línea recta, que se extiende infinitamente en ambas direcciones. Tiene como notación que se designa como la línea recta AB y con una barra en ambos sentidos en la parte superior, o simplemente se la designa con letras, que no tiene principio ni fin. El segundo es el segmento de una línea, o conocido como segmento, que es una porción finita de una línea entre dos puntos. Se denota como AB y una barra en la parte superior, o solamente designa como el segmento AB. Tiene dos extremos definidos, o sea, punto inicial y punto final. Y tiene una longitud medible, ya que tiene inicio y fin, como ya lo hemos mencionado. También está el rayo o semirrecta, que también comienza en un punto y se extiende infinitamente en una dirección.
Por lo tanto, tiene notación de AB y una barra que tiene una unidireccionalidad, ya que comienza en un punto A, pasa por un punto B y continúa. Por lo tanto, decimos que tiene un extremo de origen, pero no tiene final. Bueno, ahora vamos con las características de lo que es las propiedades de los puntos y las líneas. Ahora vamos a hablar de las características y propiedades de puntos y las líneas. Primero tenemos lo que es la posición, pues esta nos dice que la ubicación exacta de un punto en un plano, como lo podemos ver aquí, que cada punto está distribuido en diferentes ubicaciones de un mismo plano. Tenemos como siguiente la coincidencia, pues dos puntos pueden estar en el mismo lugar, como lo vemos aquí, que está marcado en diferentes líneas, pero los puntos son coincidenciales. También tenemos la colinealidad, ya que los puntos que se encuentran en una misma recta, como lo podemos ver aquí, que en diferentes rectas tenemos infinitos puntos, como ya lo hemos visto en su definición. Y por último tenemos la relación, cómo se interrelacionan los puntos y las líneas. Ahora tenemos las posiciones relativas de líneas en el plano. Primero tenemos las líneas paralelas, ya que tiene como características principales que nunca se intersecan. Mantienen la misma distancia entre sí. La notación es M, doble barra, N o M es paralela a N como se lee. Y tenemos como ejemplo las vías de un tren. Segundo, tenemos lo que son las líneas perpendiculares. Tiene como característica que en el caso son líneas secantes, pues se intersecan formando ángulos de 90 grados, como lo vemos aquí, que en diferentes posiciones tienen las líneas de 90 grados. Su notación es M perpendicular a N y tenemos un ejemplo aquí como son las esquinas de una hoja de papel. También tenemos las líneas secantes que tienen como características que se intersecan exactamente en un punto. Forman cuatro ángulos que pueden ser perpendiculares o no perpendiculares entre sí, como lo vemos aquí en estos tres ejemplos, donde cada línea que se interseca forman diferentes ángulos dependiendo de su abertura entre sí. Y también tenemos las líneas coincidentes, que son la misma línea, pues todos los puntos son comunes. Entonces tiene conjunto de referencia que cada línea está una encima de la otra, como lo podemos ver aquí, que en el fondo está una línea roja y por encima atraviesa una línea de color amarillo. Y que esta también varía su ubicación y posición en un plano. Ahora tenemos lo que son los ángulos. Pues nos dice que como definición un ángulo es la abertura formada por dos rayos llamados lados del ángulo, que comparten un punto en común llamado vértice. Un ángulo es la medida de la rotación necesaria para superponer un rayo sobre otro, ambos con el mismo origen. Elementos de un ángulo. Primero es el vértice, que es el punto en común donde se unen dos rayos. Como en este caso, aquí que tenemos unos triángulos, podrían ser sus esquinas. Los lados del rayo que forman el ángulo, que por ejemplo, si aquí tenemos un ángulo, entonces estos dos serían sus lados. Y la medida es la cantidad de rotación expresada comúnmente en grados o radianes. Pues con notación, aquí como lo vemos, con tres letras, ya que el ángulo ABC, donde nos dice que B es el vértice en el centro. Con una letra, el ángulo B, cuando no hay ambigüedad. Y con un número o letra griega, alfa, beta o gamma. Pues nos dice que los ángulos tienen su origen más o menos en la época de los babilónicos, alrededor del 1800 a.C. Fueron los primeros en medir ángulos sistemáticamente, pues ellos dividieron el círculo en 360 partes, estableciendo el sistema sexagesimal que aún usamos. ¿Por qué se considera que son 360 grados? Pues hay varias teorías. En el año, que tiene aproximadamente 360 días, 360 tiene muchos divisores, exactamente 24, que facilitan los cálculos. Y también viene del sistema heredado del sistema numérico babilónico, que es en base 60. Ahora vamos con la clasificación de ángulos por su medida. Tenemos como primero los ángulos agudos, que son como característica especial que tienen su medida mayor que 0 grados y menor a 90 grados. Ejemplo, el 45, el 30 y el 60. Como en la vida real, son los que se ve en las rampas de acceso o en las inclinaciones de un techo. Como aquí lo vemos que están representados en un transportador.
que este es un elemento matemático que sirve para medir dichos elementos. Ahora tenemos un ángulo recto que tiene como característica que exactamente mide 90 grados, pues se marca con un pequeño cuadrado, como lo vemos aquí en la imagen, y que tiene como ejemplo, por ejemplo, esquinas de un libro, el cruce de calles perpendiculares, ya que las líneas perpendiculares son las que exactamente miden un ángulo de 90 grados, que como aquí está representado en un transportador. Tenemos el ángulo obtuso, que es la medida mayor de 90 grados y menor a 180, como ejemplo el 120, 135 o 150 grados, que en la vida real es el respaldo inclinado de una silla, como ejemplo, y aquí están representados en un transportador. El ángulo llano o plano es la medida que exactamente da 180 grados, una forma de línea recta. Pues como ejemplo tenemos la vista horizontalmente al mar o a cualquier punto lejano desde nuestro punto de vista desde la perspectiva. Y como aquí lo vemos que está representado en el plano cartesiano, que va desde 0 grados hasta 180 grados. Ángulo de reflejo o cóncavo, pues es la medida mayor que 180 grados y menor que 360. Ejemplo, el 270 o 240. Y tenemos como apertura que en la vida real es la manera en cómo gira una puerta respecto a su eje. También tenemos el ángulo completo o perigonal, que es la medida exactamente de 360 grados o tiene una forma de rotación completa y es una vuelta completa de, por ejemplo, las manecillas de un reloj. Ahora tenemos aquí lo que son las relaciones entre ángulos. Por ejemplo, los ángulos complementarios, que son dos ángulos cuya suma es 90 grados. Por ejemplo, en 30 más 60 que nos da 90, como en el diseño de unas escaleras, el ángulo de inclinación más el ángulo de suelo. Aquí vemos que, por ejemplo, pueden ser ya de la suma de dos ángulos, de tres o de cuatro. Aquí lo importante es que la suma de los enésimos ángulos que existan tiene que ser 90 grados. Por otra parte, tenemos los ángulos suplementarios, que son los cuales cuya suma es de 180. Por ejemplo, 110 más 70 que nos da 180. En la aplicación, los ángulos adyacentes son formados por líneas secantes. Por ejemplo, aquí tenemos que el ángulo A más el ángulo B da 180, o el ángulo M más el ángulo N también nos da 180. Aquí lo único importante es que la suma de los enésimos ángulos que se presenten tiene que ser igual a 180. Los ángulos adyacentes son aquellos los cuales comparten un vértice común y un lado en común. No se superponen, ya que dos porciones de pizza, como por ejemplo, que se tocan. Entonces aquí lo podemos ver gráficamente, donde tenemos que el ángulo A, B y C son ángulos adyacentes, comparten un vértice en común, que en este caso sería el origen. Acá igualmente tenemos los ángulos M, N, P y R y tenemos como punto de común el origen. Y pues obviamente sus lados que tienen su respectivo también, que comparten comúnmente así en ambos casos. Ángulos opuestos por el vértice. Estos son aquellos que se forman cuando dos líneas se cruzan, son iguales en medida congruente, pues no comparte lados, solo el vértice, como en este caso que tenemos el ángulo alfa y beta, que solo son opuestos por el vértice, que en este caso sería O como acá tenemos el ángulo teta y phi, también tenemos que son opuestos por su vértice O. Los ángulos correspondientes, que estos ya son formados por una línea transversal, que son las cuales cuando se cruzan dos líneas paralelas y se forman 8 ángulos con relaciones especiales, como lo vemos aquí, que en la misma posición relativa son iguales cuando las líneas son paralelas, como ya lo hemos mencionado. Pues tenemos que aquí el ángulo beta y el ángulo teta, el ángulo phi y el ángulo son iguales, pues el ángulo estos también son iguales, así mismo como estos dos. Aquí lo importante es que tenemos dos líneas paralelas que son cortados por una línea de manera transversal y que forma estos ángulos, por lo cual cumple esta propiedad. Ahora tenemos los ángulos alternos internos, que están entre las paralelas en lados opuestos de la transversal. Son iguales cuando las líneas son paralelas. Tiene como condición fundamental. Pues aquí vemos que los ángulos alternos internos para este caso sería en esta posición, con el de esta posición y el de esta posición
con la posición de acá arriba, pues son los que están entre el medio de las dos rectas paralelas y la recta transversal. Ahora vamos con los alternos externos, son los que están por fuera de las líneas paralelas, como son estos dos y estos dos en los lados opuestos, y son iguales cuando las líneas son paralelas como condición que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como aquí tenemos que este ángulo es igual que este ángulo y este ángulo que es igual a este ángulo. Y por último, ángulos conjugados o cointernos, que son los que entre las paralelas del mismo lado de la transversal suman 180, cuando las líneas son paralelas como condición especial. Pues aquí tenemos que este ángulo más este ángulo suman 180. Asimismo, como este ángulo y este ángulo también suman 180. También este ángulo con este ángulo suman 180. Y por último, este ángulo con este ángulo suman 180. Bueno, aquí tenemos lo que respecta a la medición de ángulos, pues que en el sistema sexagesimal el más común es que una vuelta completa son 360 grados, un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. En el sistema circular, en radianes, una vuelta completa que es igual a los 360 es 2 pi radianes, 180 grados es pi radianes, que viene siendo la mitad, como lo podemos ver aquí, y un radian es aproximadamente 57.3 grados. También podemos hacer la conversión entre grados a radianes, que nos dice que un radian es igual a los grados multiplicado por pi sobre 180, y de radianes a grados, que los grados son igual a radianes multiplicado por 180 sobre pi. O sea, prácticamente es invertir dependiendo de lo que estamos buscando. Y aquí tenemos un esquema gráfico de cómo están distribuidos los radianes y los grados. Y que más adelante vamos a ver cómo se aplican las razones trigonométricas, como lo vemos aquí que están representados. Y dependiendo obviamente del cuadrante en el que estén, si es el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. Donde aquí por la parte interna vemos los grados y por la parte externa vemos los radianes, tanto en su parte fraccionaria como en su parte decimal. Y bueno, hasta aquí ha sido este video, espero haya sido de su agrado y de entendimiento, y que esta es una breve introducción acerca de los ejercicios y demás temas que vamos a hablar, en este caso de geometría plana, en relación a una parte de lo que es este tema, y que dará inicio a futuros temas que tienen que ver tanto como geometría plana como de las diferentes tipos y variedades que existen de este tema. Nos vemos en un próximo video, no olviden dejar sus dudas en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.